Bueno, hace unos meses perdimos el análisis acucioso de Hugo Concha porque una responsabilidad importante en la universidad, abogado general de la UNAM, lo convocó y celebro haber encontrado hoy la oportunidad de tenerlo de nuevo en esta mesa. ¿Cómo estás, Hugo? Justo saludarte. No como abogado general. Claramente no tienes mucho que decir como abogado general al respecto. Querido Ricardo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya te extrañaba, la verdad. Oye, Porfirio Muñoz Ledo marcó a nuestra generación, marcó a las generaciones anteriores, marcó a las actuales. Ayer veía un debate en redes amplísimo, como si le pusieran una suerte como de zoom a un pedacito de su vida, sin poder entender 60 años de vida política. Y bueno, tenía muchas ganas de escuchar tu voz, justamente a propósito de la conmemoración que esta vida merece. Complicado, ¿no, Ricardo? Yo creo que obviamente el programa no nos va a alcanzar para hablar de todo lo que nos gustaría platicar. Lo tenemos pendiente tú y yo sobre Porfirio. Lo dices creo que muy bien, y lo dijiste hace rato, me pareció oírle, un hombre del sistema y al mismo tiempo un hombre antisistema. Y en ese sentido nos marca estos años tan complicados para entender bien la historia mexicana, de un país que venía de su historia política muy particular, de partido predominante y al mismo tiempo muy funcional, y cómo eso empezó a poco cambiar para llegar a esta alternancia democrática, que no transición, creo yo. Y Porfirio fue pieza clave en las dos cosas. Fue un hombre muy funcional del viejo sistema y que supo leer muy a tiempo el momento que le tocaba vivir. Y se convirtió sin lugar a dudas en una pieza fundamental de la alternancia y en los últimos meses, ya ni siquiera voy a decir años, un luchador por la democracia en México, ¿no? Yo, si recorro su biografía, sí hay una constante. Siempre andaba revolucionando. Sí fue del sistema, pero cuando trabaja con Luis Echeverría, revoluciona el echeverriato. Así es. Con López Portillo lo enfrentó a todo. Es decir, ahí están sus voces y ahí están sus diferencias. Un hombre de izquierda, Ricardo. Con De la Madrid, que era su gran amigo, se peleó porque justamente es cuando lees las señales estas a las que refieres y brinca. Y siempre está como 3 pasos adelante. Sí del sistema, pero al mismo tiempo todo el tiempo confrontándolo. Siempre tratando de mejorar el sistema, de perfeccionarlo. Y desde hace varios años, yo creo que desde que rompe con el mismo, que esto yo creo que fue pues, en el 88, obviamente, él tiene un proceso de reflexión. Alguna vez tuve el enorme honor de platicarlo con él, de volverse un claro y muy convencido luchador por democratizar el país, ¿no? Y lo hizo, yo creo que lo hizo siempre. Ahora, es un hombre de poder. Con esto no quiero, porque las redes ya están por todos lados y con todos los temas del mundo. Es un ser humano y es un ser humano que estuvo en el poder más de 60 años. Y en un país con la cultura política que tenemos, no hay hombre de poder que no sea un hombre de excesos. Yo, al momento de lo que llevo en mi vida, nunca lo he conocido, ¿no? De una forma o de otra. Porfirio era un hombre muy echadito para adelante. ¿Qué te puedo decir? No se guardaba una idea que tuviera. Y también, tanto en su vida pública como privada, un hombre que cometió excesos, ¿no? Siempre. Déjame, ahora quiero regresar al tema de los excesos, pero déjame ir a un paso atrás. Él tenía, como Cuauhtémoc Cárdenas, como Maquío, como Gilberto Rincón Gallardo, muchos hombres de su generación, la idea de que México podía ir más allá de la alternancia, es decir, al tránsito de instituciones, a la manera como se logró en España, ¿no? De manera gradual, de manera pacífica. Una auténtica transición. Un poco como se logra con el referéndum en Chile. Y muchos otros, ¿no? De lo que se llamó la tercera ola de democratizaciones. Por eso era un obsesivo del pacto, del acuerdo. Su principal diferencia con el actual gobierno es que Andrés Manuel López Obrador habría roto con la mecánica del acuerdo y el pacto con las oposiciones. Así es. ¿Derrotado en su visión? ¿O la historia terminó demostrando que esa visión no tenía camino? No, yo no creo ni una ni la otra. Yo más bien creo que esta es la coyuntura que estamos viviendo en estos meses, años. Pero yo soy un confiado, quizá un poco ahí me declaro porfirista. Soy un confiado en que porfirista Muñoz Ledo. Por supuesto. Soy un confiado en que esto va a llegar al lugar donde él pensó que México iba a llegar. Es que la historia es compleja y tiene muchos altas y bajas, ¿no? Y sin lugar a dudas estamos viviendo una baja. Además, es muy impresionante leer las últimas declaraciones de hace 1 o 2 años. Una vez que él siente que hay traición en el pacto al que tú te refieres, como buen republicano
que se declaraba, sabe que esto está saliéndose del camino adecuado y lo denuncia sin ahorrarse adjetivos. Denuncia que hay un pacto criminal con el gobierno y los grupos criminales, denuncia que hay un sentido de que esto se quiere heredar y que esto no va a ser posible y va a generar un problema muy fuerte en la transición política, denuncia que hay elementos y decisiones tomadas por el actual gobierno que alejan del objetivo fundamental a donde el país tiene que llegar, ¿no? Me tocó, Hugo, le cuento a la audiencia, prologar su último libro, El Poder y la República. Y eso nos dio oportunidad de una serie de conversaciones muy sinceras. Sí estaba obsesionado porque Andrés Manuel López Obrador no le había concedido un mejor reconocimiento, no a él, sino a sus planteamientos. Pero la verdad te confieso, en la última comida donde conversamos, ese tema muy rápido pasó a segundo plano, empezó a revisar su vida. Y déjame contarte que uno de sus hijos recientemente le había dicho que por qué no se apartaba ya del ojo público, que estaba dañando su figura histórica. Tú hablabas de los excesos. Sí, en efecto, como los seres humanos tuvo muchos, pero yo creo que ese pudo haber sido el último y a lo mejor el que le está generando tanta discusión, que no supo apartarse del ojo público a tiempo. También te aclaro que me dijo, si me aparto me muero. Y mira, de todas maneras. Totalmente. Y además es curioso porque hasta hace mayo nos convocó a varios todavía eventos públicos y planes. Sí, la creación de su fundación. Un libro, la creación de su fundación. Estaba él claramente convencido que esa fundación era necesaria para contribuir justamente al encaminamiento, recanalización, diría yo, de este proyecto que él veía que se estaba yendo hacia un lado. Nunca lo dejó de hacer. Y yo creo que como está muy bonita esa anécdota que cuentas. O sea, sí, nadie nos imaginamos un Porfirio retirado. No, y es probable que ahora su voz se escuche con mayor fuerza, como pasa muchas veces después de la muerte. Cabe cerrar con una recomendación, sí. No sé si tú coincidas, pero hay muchos libros sobre Muñoz Ledo, de Muñoz Ledo, firmados por Muñoz Ledo, pero hay uno en particular, que es esta historia oral que James Wallace Wiki hizo sobre la biografía de Muñoz Ledo, pues prácticamente desde su nacimiento hasta 1988. Okay. Lástima que Wiki no terminó los siguientes tomos. Supongo que se pelearon, algo sucedió. Entonces no van a existir los siguientes 2 tomos. Pero si uno quiere entender, para no nada más parlotear sobre la importancia de este personaje, es una joya esa biografía. Que en efecto, Muñoz Ledo escribió poco. Hablaba más, tenía el don de la palabra más que el del escritor. No es que escribía mal, pero no se daba tiempo. Así es. Sin duda. Pues, Hugo, te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Habrá cosas que hablar de la UNAM, luego te convocamos para duda, que claro que sí, Ricardo, vengas aquí a contar. Está en plena sucesión la Universidad Nacional, cosas muy importantes, y tú estás jugando ahora una responsabilidad fundamental. Te extrañamos con todo. Y yo a ustedes. Gracias, Hugo. Vamos a hacer una pausa comercial.